Que Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Vamos a ver el tema rápidamente, la voluntad de Dios para mi vida, la parte 2. La voluntad de Dios para mi vida, la parte 2. Juan 5:30 dice, Jesús decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Juan 4:34 dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios son dos consignas que nos da Cristo como ejemplo. Dice la Biblia que Jesús buscaba, dice la palabra del Señor, Él no hacía nada por sí mismo, interesante, sino que Él buscaba primero la voluntad de Dios, de su Padre, y luego hacía la voluntad de Dios. Hay gente que busca la voluntad de Dios, pero no hace la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios para la vida de uno? Bueno, tiene miles de beneficios. Por ejemplo, un beneficio importante de buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios es que tú, al alinearte a la voluntad de Dios, tu oración va a ser respondida. Juan 9:31 dice que Dios escucha a los que le adoran y hacen su voluntad. Escucha a los que hacen su voluntad. Porque la Biblia dice que cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios para tu vida, no serás presa del engaño ni del autoengaño que muchas veces nos lleva a la ruina. ¿Y por qué buscar la voluntad de Dios? Cuando alguien se empecina en buscar la voluntad de Dios y no la propia, eso es evidencia de que tú tienes la eternidad y la vida eterna. Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay muchos beneficios por hacer la voluntad de Dios. Como decía, uno de ellos es que Dios te va a escuchar. El tema de hoy es buscar la voluntad de Dios. El tema anterior, vimos la voluntad decretiva de Dios, la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Hoy vamos a ver cosas más específicas. Igual, de todas maneras van a ser bases, cosas generales de cómo cómo saber la voluntad de Dios para mi vida. Si escuchas bien la prédica de hoy, tú vas a poder conocer desde con quién me casaré, dónde voy a trabajar, cómo decido, cómo sirvo a Dios en la iglesia, si una persona me conviene o no, dónde me voy a mudar, etcétera, etcétera. Cosas prácticas, pero igual es mi tarea darte cosas bases, cosas principales. Entonces, buscar y hacer la voluntad de Dios es muy importante. Por eso acompáñame a ver 6 consideraciones que debes de tener en cuenta para conocer la voluntad de Dios para tu vida. 6 consideraciones. La primera consideración que tú debes tener en cuenta para saber, buscar, hacer, saber la voluntad de Dios para tu vida es quitarte los lentes. Quitarte los lentes. ¿Qué son los lentes? Los lentes son por donde tus ojos miran las cosas, ¿verdad? Tus lentes culturales, tus lentes religiosos, tus lentes filosóficos, tus lentes espíricos, producto de toda tu experiencia acerca de Dios y de Cristo. Miren lo que dice Filipenses de capítulo 3, versículo del 5 al 6. Miren lo que dice Pablo para poder conocer la voluntad de Dios para su vida. Pablo dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel. Culturalmente, ¿qué era Pablo? Ciudadano de Israel. Su cultura era de Israel, era hebrea. Dice, soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Número 2, dice, fui miembro de los fariseos. ¿Cuál era su religión? De los fariseos. Digamos la religión oficial de ese tiempo. Quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. 6, versículo 6. Dice Pablo, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él.
la voluntad de Dios para la vida del apóstol Pablo llegó cuando él empezó a conocer a Cristo. Llegó cuando él empezó a conocer a Cristo. La voluntad de Dios para la vida del apóstol Pablo era que conozca a Jesús el Mesías, que por cierto, conocer a Cristo es la más importante de todas las voluntades. Es la voluntad que antecede a todas las voluntades, por decirlo así. O sea, si tú quieres saber con quién me casaré, dónde voy a vivir, qué va a ser de mi vida, cuál es el propósito, todas esas cosas, lo primero que va a hacer Dios con tu vida es lo que hizo con la vida del apóstol Pablo, que conozcas a Cristo, que conozcas a Cristo. Es la voluntad más importante de todas, donde antecede a todas las voluntades de Dios, digamos así, para tu vida. Pero Pablo dice que tuvo que quitarse sus lentes culturales, religiosos, filosóficos, empíricos. En otras palabras, Pablo tuvo que quitar todas sus ideas preconcebidas acerca de Dios y de su Cristo. Él dijo, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Pablo estaba diciendo que él era fariseo, él era de cultura hebrea, fariseo, era un fanático, etcétera, etcétera. Pero dice que para conocer a Cristo tuvo que desechar todas esas cosas. Pablo tuvo que quitarse, número uno, sus lentes culturales. Sus lentes culturales. Él decía, soy ciudadano de Israel de pura cepa, hebreo. Pablo era de cultura judía y tuvo que despojarse de la misma para poder saber la voluntad de Dios para su vida. Tenía que despojarse de su visión cultural del Mesías. Mira, escucha bien. Un hebreo como Pablo, un israelita como Pablo, creía en la venida del Mesías, de su libertador, digamos así. Y ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey, un líder, un rey político y militar poderoso como el rey David, con un ejército esplendoroso, poderoso, terrible. Pero lejos de verlo entrar con legiones de caballos, con legiones de ejércitos, lo vieron entrar en un burrito a Jesús. Y eso fue uno de los grandes obstáculos para el judío promedio para conocer la voluntad de Dios para su vida, que era en primer lugar que conozcan a Cristo. Entonces Pablo, que también pensaba que su Mesías iba a ser un líder poderoso, tremendo, que iba a destruir a sus enemigos con un ejército tremendo, tuvo que quitarse esos lentes culturales de los hebreos. Luego, número dos, tuvo que quitarse sus lentes religiosos. Dice, fui miembro de los fariseos, fariseo de fariseos, dice la versión Reina Valera. Fariseo era, digamos así, era la religión oficial de su pueblo. El mensaje espiritual que más o menos manejaban ellos, eran varios, pero uno de los que manejaban respecto al Mesías y a sus enemigos, a los enemigos de Israel, era el famoso ojo por ojo, diente por diente. Es decir, así como nuestros enemigos nos trataron, el Mesías los va a tratar. El Mesías va a destruir a nuestros enemigos con fuego, como lo hizo el profeta Elías, que hizo descender fuego del cielo. Y tenían muchas ideas parecidas acerca del Mesías. Pero lejos de destruir, cuando Jesús vino, cuando su Mesías, el Mesías Jesús vino, lejos de destruir a sus enemigos, los romanos, murió crucificado en mano de ellos. Lejos de pedir venganza y ajustar cuentas para con los enemigos de Israel, habló de amar a sus enemigos. Le escucharon decir en la cruz, cuando lo crucificaban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos escandalizaron al mensaje de este Mesías Jesús y lo rechazaron, porque tenían sus lentes culturales, sus lentes religiosos, y a través de esos lentes culturales y religiosos veían al Mesías y decían, no, este no es el Mesías no puede ser este. ¿Cómo nuestro Mesías va a decir que amemos a nuestros enemigos? ¿Cómo nuestro Mesías va a morir en la cruz con debilidad? ¿Cómo nuestro Mesías se va a dejar pegar? Pablo nos va a decir al respecto en 1 Corintios 1 del 23 al 24. Dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles una locura. Es decir, para los judíos tropezadero. Es decir, el mensaje de la cruz de que Jesús murió por nosotros, que el Mesías, su reino no era de este mundo, era un tropezadero para los judíos. En otras palabras, hacía que en vez de salvarse los judíos, por medio del Mesías lo rechazaran al Mesías. Y dice que para los griegos, o sea, para los no judíos, era una locura
que el Rey del universo muere en una cruz. Dice, ciertamente para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo dice que para los judíos, gentiles y los griegos, para algunos esto era tropezadero y un escándalo que el Rey de Reyes, el supuestamente Mesías, muere en la cruz, se deje pegar, etc. Pero había otro grupo de judíos, griegos y gentiles que sí reconocían a Cristo como el Mesías. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Miren que Pablo está hablando de que para un grupo de personas, llámense judíos y griegos, que por cierto está lista, cuando Pablo dice para los judíos tropezadero y los griegos locura, estos dos grupos son representativos, es decir, que judíos y griegos están representando a todas las culturas del mundo. En otras palabras, Pablo está diciendo, para las culturas del mundo, tanto los judíos como los que no son judíos, sean chinos, hindús, occidentales, orientales, lo que sea, unos consideran a Cristo, unos llegan a saber la voluntad de Dios para su vida, reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador y su Mesías, y otros no. En otras palabras, Pablo está diciendo, no importa de qué cultura seas, despójate del Cristo que tu cultura te ha enseñado. Por ejemplo, para los hindúes, su Cristo es Buda, para otros su Cristo es Krishna, para otros su Cristo es Confucio, para otros su Cristo es Mahoma, ¿verdad? A nuestra cultura nos enseñaron el Cristo español. Para algunos Cristo es un hippie, para los LGTB Cristo es homosexual, para algunos religiosos Cristo está en un crucifijo o en una imagen. Nosotros, dice Pablo, mejor dicho, cuando vemos la vida del apóstol Pablo, Pablo nos enseñó que así como él tuvo que quitarse sus lentes culturales y religiosos acerca de Dios y de Cristo, si no podía conocer la voluntad de Dios para su vida, de la misma manera, nosotros debemos quitar nuestros lentes culturales y religiosos si hemos de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hace poco un amigo me comentaba acerca de mi cristianismo. Me decía, pero si tú hubieras, la clásica, ¿no? Si tú hubieras nacido en India, serías budista. Si hubieras nacido en China, de repente creerías en Confucio. Si hubieras crecido en Corea del Norte, fueras ateo. Tú eres cristiano porque has nacido en un país cristiano, por eso crees en Cristo. Pero miren mis hermanos, sea la cultura judía, hindú, china, latina, nórdica, etc., la Biblia dice, o sea, lo que me decía este amigo es que yo estoy aventajado de creer en Jesús y para mí es más fácil de creer en Cristo y por lo tanto saber la voluntad de Dios para mi vida porque yo nací en un continente o en un occidente cristianizado, digamos así, pero que para esas culturas es imposible o sumamente difícil. Así que Dios los va a dejar tranquilos. Así que todas las religiones llevan a Dios y más o menos por ahí va la conversación. Pero la Biblia, el apóstol Pablo y la Biblia en general nos deja bien claro que Dios a todas las culturas del mundo, de todos los tiempos, nos ha puesto en las mismas condiciones y nos ha dado las mismas oportunidades. La Biblia dice que todos somos pecadores, chinos, no chinos, hindúes, occidentales, orientales. Todos estamos separados de Dios y que todos podemos conocer también a Dios, que todos estamos en el mismo nivel, pero que cada uno tiene que quitarse sus lentes culturales, sus lentes religiosos, que nos van a dar ideas preconcebidas y erróneas de un Dios y de un Cristo falso. Ahora escucha bien, ¿por qué no es correcto decir de que nosotros por estar en un occidente cristianizado llevamos ventaja de aquellos chinos, africanos que nunca han conocido de Cristo? Porque miren, Israel era un pueblo que estaba familiarizado con las cosas de Dios. Vieron el poder de Dios, sabían los símbolos de Dios, los profetas habían hablado de parte de Dios, se les había aparecido Dios de miles de maneras, de muchas maneras, apariciones angelicales. Supuestamente habían estado acostumbrados a la presencia, al carácter y al poder de Dios. Y terminaron rechazando al Mesías.
la mayoría terminó rechazando, la mayoría del pueblo de Israel terminó rechazando al Mesías. En otras palabras, Dios les visita personalmente y terminaron rechazándolo, a su Cristo, a su Mesías y a su mensaje. Entonces, la probabilidad de que tú, por nacer en un país cristiano, seas cristiano, es la misma probabilidad que alguien que nazca en Corea del Norte cree en Dios y en su Mesías. Porque, como repito, Israel estuvo muy familiarizado con las cosas de Dios y a pesar de eso lo rechazó. Se supone, según la lógica de mi amigo, que Israel, todo Israel, debió conocer más que todas las culturas a Dios y a su Cristo, pero no fue así. Y el mismo Pablo, el romano, lo deja muy establecido. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dios dice que todas las culturas, no importa en qué cultura y en qué religión te hayan enseñado, pero todos tenemos las mismas oportunidades de conocer al verdadero Dios y al verdadero Cristo. Dice Pablo así, hablando de las culturas y sociedad en general de todos los tiempos, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Voy a leer Romanos 1:19 en adelante. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, desde la primera cultura, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Está hablando del verdadero Dios, no del Dios panteísta, deísta, etc., como lo vimos en la prédica pasada. Su poder dice que por medio de la creación podemos ver las cualidades invisibles de Dios. Dios es invisible, pero a través de la creación lo podemos ver. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente se les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos como Buda, Krishna, etc., que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo está diciendo que las culturas lo que hicieron es lo siguiente. En vez de conocer a Dios por medio de la creación, dice que en vez de adorar al Creador, adoraron las cosas creadas. Hicieron de Dios una imagen de hombre, de animales, etc. También en nuestra cultura occidental, supuestamente cristianizada, mejor dicho cristianizada, pero también nosotros hacemos imágenes de Dios, ¿verdad? Y eso no está bien. Muy bien, entonces Pablo tuvo que quitarse los lentes culturales, los lentes religiosos. Pablo está diciendo que todas las culturas estamos en las mismas condiciones y tenemos las mismas oportunidades de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Esa primera voluntad de voluntades es que tú conozcas a Cristo, a Cristo. Si tú conoces a Cristo, te va a conectar con Dios, eso dice la Biblia, y vas a poder conocer, escuchar la voz de Dios y saber su voluntad para tu vida. También Pablo tuvo que quitarse sus lentes filosóficos. Dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Pablo tenía una filosofía de vida y una de ellas era matar cristianos supuestamente en nombre de Dios. Pero tuvo que quitar todo eso, todo eso. Ahora se está implantando, queridos amigos y hermanos que me escuchan, un Cristo ideológico, un Cristo homosexualizado, un Cristo afeminado, un Cristo que supuestamente une a todas las religiones y que permite que adoren a cualquier y oren a cualquier Dios. Otros presentan un Cristo revolucionario. En otras palabras, su filosofía acerca de Cristo es totalmente contraria a lo que dice la palabra del Señor. Pablo tuvo que quitarse por último sus lentes empíricos. Me refiero como lentes empíricos, cuando tú ves la vida de una manera que ha sido filtrada, digamos así, por todas las experiencias que tú has vivido. Por ejemplo, hay ideas preconcebidas acerca de Dios y de su Cristo venidas por malas experiencias, lentes empíricos de experiencias. Por ejemplo, los ateos que no creen en Dios, muchísimos de ellos, muchos ateos que yo he conocido,
dejan de creer en Dios a partir de una experiencia dolorosa, como la partida de su papá, de su mamá, de su hijo. Y empiezan a albergar un resentimiento hacia Dios y dicen, como el mal existe, entonces Dios no existe. Porque si Dios existiera, el mal no existiera. Y empiezan a filosofar y según esa experiencia de vida llegan a la conclusión que Dios no existe. Por ejemplo, un niño que tuvo un padre ausente, definitivamente verá a través de esos lentes de la ausencia de su padre a Dios. Pensará que también Dios es un Dios ausente. Un niño que por ejemplo, Dios bendice al matrimonio, le da su bendición al matrimonio, pero un niño que, por ejemplo, ve a sus padres o tiene ejemplo de un mal matrimonio, no va a creer en el matrimonio, algo que Dios bendice y que lo ve muy bien. Entonces, las experiencias de nuestras vidas que te dan esos lentes empíricos, donde tú ves todas las cosas a través de esa experiencia, a veces hacen, hermanos, de que tú busques la voluntad de Dios, que tu búsqueda de la voluntad de Dios, escucha bien, sea en el fondo algo que nosotros queremos que Dios nos diga y no realmente lo que Dios quiere decirnos. Entonces, Pablo, para conocer la voluntad de Dios para su vida, tuvo que quitarse sus lentes culturales, sus lentes religiosos, sus lentes filosóficos y sus lentes empíricos que la experiencia de su vida le dio. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué lentes debes quitarte tú? ¿Qué lentes culturales, tus costumbres que te enseñaron están obstaculizando la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué lentes religiosos están obstaculizando la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué lentes religiosos Dios te está diciendo en estos momentos que tienes que quitarlo? ¿Cómo has aprendido a Dios y a su Cristo? ¿Quién te ha enseñado y cómo te ha enseñado? ¿Coincide como Dios lo presenta en la palabra del Señor? Israel no pudo conocer, porque Pablo era un israelita, no pudo conocer que la voluntad decretiva de Dios era que Cristo muriera por los pecados, era que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga como siervo y después en su segunda venida venga como, ahí sí, Rey de Reyes y Señor de Señores, a poner a sus enemigos debajo de sus pies. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, si quieres que Dios te hable en cualquier área de tu vida, lo primero que va a hacer Dios es conoce a Cristo. Conoce a Cristo. Y lo segundo, lo que tú desees. Pero tienes que estar dispuesto a decirle a Dios que vas a renunciar a todo aquello que obstaculice el hacer su voluntad. Número 2, la segunda consideración que tú debes tener para conocer la voluntad de Dios es, la primera es quítate tus lentes. Y la segunda es ponte los lentes de Dios. Ponte los lentes de Dios. Pablo decía, así es, todo lo demás no vale nada. Todo lo que él era, fariseo, religioso, hebreo, etc., no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Pablo se quitó sus lentes, pero se puso los lentes de Dios. Y los lentes de Dios es Cristo y su palabra. Lo que está diciendo es que para que tú conozcas la voluntad de Dios para tu vida, tienes que empezar a ver todas las cosas a través de los lentes de Cristo y su palabra. En el Salmo 119, escucha bien, Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La suma de toda la palabra. No un texto que a mí me conviene, no tomar un texto de la Biblia para justificar alguna conducta, no. Tú para tomar una decisión correcta en base a la voluntad de Dios para que te vaya bien, tienes que tomar toda la palabra del Señor acerca de ese asunto que tú quieres tratar. ¿Sí? En este punto queremos decir, del ponerte los lentes de Dios, es que todo lo vas a filtrar a partir de ahora y mirar a través de los lentes de la palabra de Dios. Mirar a través de los lentes de la palabra del Señor te va a dar objetividad. Y para ello debes hacer dos cosas. Número 1, cuando tú quieras saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, antes de decidir algo, lo primero es busca en la Biblia busca en la Biblia un pasaje, un versículo, una enseñanza, una doctrina, si es posible, literal, textual y claro,
para confirmar o descartar alguna conducta, algún pensamiento, alguna decisión que quieras tomar. Por ejemplo, miren, busca primero algo literal, textual y súper claro en la Biblia, que no te dé lugar a interpretaciones X, Y, Z. Por ejemplo, Éxodo 20 nos dice de manera textual y literal que no debemos adulterar, por ejemplo, no debemos hurtar y no debemos caer en la idolatría. Son cosas totalmente literales y textuales. No adulterarás, no hurtarás, etc. Entonces, eso no tiene mayor interpretación. Está claro, uno no puede decirle a Dios, Dios, ¿puedo robar? Porque Dios ya te está diciendo de que no. Dios, ¿puedo irme con otra mujer que no sea mi esposa? No, porque la palabra del Señor dice que no. Textual y claro. Pero ¿qué pasa cuando, número 2, estamos en los lentes de la palabra del Señor, cuando no hay un apoyo textual y literal? Cuando no hay un apoyo textual y literal de la Biblia para algo, tienes que marcarte en los principios que subyacen de ese versículo textual y literal. Por ejemplo, la Biblia no dice, no habla casi nada o prácticamente nada del aborto. Directamente no dice que es pecado abortar, etc. Pero lo que sí dice es no asesinar en Éxodo 3:13. No asesinar. No dice no matar, sino no asesinar. Y en el Salmo 139 deja bien establecido que la vida empieza desde la concepción, en el Salmo 139. Si bien es cierto, la Biblia no habla del aborto, pero hemos dicho, si no hay un texto textual y literal que apoye o descarte lo que yo pienso, deseo, voy a decidir, debo irme a los principios. Estos principios de no asesinar y que la vida empieza de la concepción ya me están dando una idea súper clara de que el aborto Dios no lo aprueba. Por ejemplo, este tema sexual de la masturbación. La Biblia no habla de la masturbación tal cual. No hay un texto, no hay un versículo, pasaje bíblico textual y literal que habla de la masturbación. Pero lo que sí dice en Éxodo 3:17, hablando de los mandamientos de Dios, es que no debemos codiciar ni la mujer de tu prójimo, ni las cosas de tu prójimo, etc. Y obviamente viceversa, las mujeres no deben codiciar a un hombre que no sea su esposo, etc. Pero el texto literal dice, no codicies la mujer de tu prójimo. Jesús va a ampliar eso y nos va a decir de que existe tú no puedes adulterar o fornicar con alguien, pero si lo haces de corazón y en la mente, es como si ya lo hubieras hecho, igual con la ira y todo eso. Entonces, Jesús nos va a decir que no debemos adulterar ni fornicar en el corazón. ¿Qué tiene que ver esto con la masturbación? Si bien es cierto, la Biblia dice que no debemos masturbarnos, que en realidad la verdadera palabra debe ser autosexualidad. La Biblia sí dice que no debemos codiciar a alguien en lo sexual, en la mente. La Biblia habla contra la lujuria, la lascivia y el adulterio espiritual y la fornicación espiritual de corazón. Y todos sabemos que la masturbación, cuando es practicada, lleva en sí imágenes lujuriosas de lascivia, de fornicación, de adulterio, etc. Ahí, por ejemplo, estamos yendo a los principios establecidos por versículos textuales y literales. ¿Sí? Entonces, es bien simple. Si lo que tú piensas, lo que tú quieres hacer, quieres confirmarlo de parte de Dios o quieres descartarlo, es bien simple. Si está en la palabra, hazlo. Si no está en la palabra, no lo hagas. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo que voy a decir es para personas creyentes que se han entregado al Señor, que llevan una vida cristiana tal cual. Y sobre todo es preocupación de muchos jóvenes o personas solteras. Sobre las uniones sentimentales con gente no creyente. Yo soy creyente en Dios y me gusta una persona que es no creyente. ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando de la voluntad preceptiva de Dios? Donde Dios desea que cumpla sus normas, sus preceptos, sus mandamientos. Yo estoy en varias reuniones de jóvenes y siempre a este versículo que Dios, que es súper claro, que es textual y literal, donde simplemente dice que no te unas en yugo desigual con el incrédulo y se aplica totalmente al matrimonio, al enamoramiento, al noviazgo. Esto está súper claro.
pero lo han tratado de voltear, ¿cómo se llama? De rebuscar para que no diga lo que ahí dice claramente. Ahora, recuérdate lo que dijimos también la vez pasada. Los mandamientos de Dios no solamente son restrictivos, no, sino protectores. Todos sabemos que cuando un creyente en Dios se une sentimentalmente con alguien no creyente, todos sabemos las grandes dificultades que va a tener ese enamoramiento, noviazgo y matrimonio. La mayoría terminan en fornicación, en embarazos no deseados, etc. Por eso que Dios dice, y está bien claro, que cuando de sentimientos se trata, con mayor razón busques la voluntad de Dios. No con incrédulos, está claro ahí. Entonces, número 1, ¿quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Quítate tus lentes, ponte los lentes de Dios. ¿Quiero saber la voluntad de Dios? Quítate tus lentes subjetivos y ponte los lentes objetivos de Dios, que es la palabra del Señor. Tercera consideración que tú debes tener para saber la voluntad de Dios para tu vida es ora. Ora, ora y ora. ¿Sí? 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si oras conforme a la voluntad de Dios, Dios te promete que te va a escuchar. Santiago decía, cuando pedimos a Dios no recibimos porque pedimos mal. Y Santiago habla de esas oraciones egoístas que tenemos. Entonces, el buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios a veces va a implicar, y escucha bien, dice que el que ora conforme a la voluntad de Dios, Dios le escucha. Hasta ahí todo muy bien. Pero tienes que saber algo. Saber la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios muchas veces implicará anular tu voluntad, otras veces implicará complementar tu voluntad. O sea que Dios te va a decir, de todo lo que tú me pides esto, pero también esto quiero que me pidas. Y a veces va a implicar el conceder la tuya, es decir, Dios va a decir, todo lo que tú me estás pidiendo, tal cual te lo voy a conceder, tal cual. Obviamente, si no rompe los principios unidos que hemos establecido. Ahora escucha bien, te lo recuerdo, esto bien conocido de tiempo, ¿no? Cuando tú oras, aún de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te puede decir sí, Dios te puede decir no, Dios te puede decir espera, o Dios puede decirte tengo algo mejor para ti. Dios puede decirte sí a tu oración, totalmente sí, pero a veces Dios puede decirte totalmente no. Y a veces Dios ya te dijo hace tiempo que no, porque tú piensas que este versículo que hemos leído se tiene que cumplir para cuando Dios te diga que sí. Y a veces decimos, no Señor, pero todavía no me respondes, ¿por qué no me respondes? Y Dios te dice, no, ya te respondí, ya te dije que no. Y eso le pasó a Moisés. Moisés rogó 3 veces a Dios para que lo deje entrar a la tierra prometida, y Dios le dijo, ya no quiero que me hables más de este asunto, ya te dije que no. Pablo rogó 3 veces al Señor para que quite un sufrimiento que él tenía, y el Señor le dijo, ya te dije que no. Pero en otras partes Dios dijo sí plenamente a esa oración. A veces Dios te dice que sí, a veces te dice que no, a veces Dios te dice que esperes. Espera. No es un sí ni un no, solo espera. Espera. Dios está trabajando cosas en tu vida, cosas a tu alrededor. Y a veces Dios te dice, tengo algo mejor de lo que tú me estás pidiendo. Desecha todo lo tuyo y te da cosas mejores. Hay chicas que quedan descorazonadas porque la dejó tal o personas o varones también. Y a veces Dios tiene, y lo permite porque Dios tiene algo mucho mejor para ellos. Un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor trabajo, etc. A veces hay personas que crecieron sin padres, pero Dios le dio una familia, hermandad en Cristo Jesús, mejor todavía que un padre terrenal. Amén. Y entonces, lo tercero que debes considerar para conocer la voluntad de Dios para tu vida es ora de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, escucha bien, hay una forma de orar para cuando no se tiene experiencia, digamos así, en escuchar la voz del Espíritu Santo o no eres diestro en la palabra de Dios. ¿Sí? Hay una forma de orar
que cuando tú eres nuevo en las cosas de Dios, cuando recién estás conociendo las cosas de Dios, puedes usarla de manera válida. Por ejemplo, tú puedes decirle al Señor, Señor, voy a hacer esto, pero obstaculízalo si lo que voy a hacer va en contra de tu voluntad. Señor, obstaculiza todo aquello que vaya en contra de tu voluntad. Cuando tú oras de esta manera, le estarías diciendo a Dios prácticamente que use las circunstancias para hacerte saber su voluntad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10, voy a leer una partecita nada más, dice, hablando del mismo Pablo, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo dice que él quería predicar la palabra en Asia. Y obviamente predicar la palabra del Señor es un mandato textual, claro, explícito, de que tienes que predicar la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo. Entonces la Biblia dice que Pablo iba a predicar en Asia. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo se le apareció en sueños y le dice no. Luego quería predicar en otro lugar y el Espíritu Santo le dice no. Y la Biblia dice que Pablo, me imagino que se sentía frustrado. El Espíritu Santo en sueños le revela que él debía predicar en una zona que se llamaba Macedonia. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que Dios estaba usando las circunstancias, estaba usando sueños, visiones para decirle a Pablo que no debería predicar en Asia, sino en otro lugar. ¿Sí? Entonces, a veces cuando uno no es experimentado o no es sensible a la voz del Espíritu Santo, porque es un niño en la fe, es un bebé espiritual, o no tiene sapiencia en la palabra del Señor, uno puede decirle a Dios, Señor, si no es tu voluntad lo que voy a hacer, obstaculízalo. O Señor, mueve las circunstancias para que me obstaculicen o quizás me favorezcan. Ahora escucha bien, esto de orar pidiéndole a Dios las circunstancias para que confirme o descarte algo, obviamente no es aplicable a las cosas claras de la Biblia, como por ejemplo estar con alguien que no es tu cónyuge, mentir, robar, algo que ya está claro en la Biblia, ¿sí? Pero sí puede ser aplicable a cosas como ¿dónde me voy a vivir Dios? ¿En qué iglesia me voy a congregar? Obviamente estoy hablando de una iglesia cristiana que teme a Dios. Y por último, si estás aún confundido, definitivamente tienes que buscar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y por último, en este punto de que para conocer la voluntad de Dios para tu vida debes orar, no te olvides, y lo recalco, de orar persistentemente. A veces Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, enseñándonos que debemos ser bien perseverantes, bien consistentes, bien constantes en la oración. A veces las oraciones no son contestadas porque nuestras oraciones se detuvieron en el piso 2, en el piso 3, en el piso 10, cuando el edificio era de 100 pisos. Acuérdense de Sara y Abraham. Recibieron una promesa textual clara de la palabra del Señor, pero pasaron 20 años antes de que Dios le contestara. Josué recibió una promesa de Dios que iba a ser gobernador de Egipto o co-gobernador de Egipto y pasaron como 17 años. Entonces hay muchos hijos de Dios, muchas personas que oran a Dios y su bendición está en el piso 100, pero se quedan en el piso 2, piso 3, piso 4, ¿sí? Muy bien, entonces persevera orando a Dios. Cuarta consideración, dije 6, es cuando ya te quitaste tus lentes, te pusiste los lentes de la palabra del Señor, ya oraste a Dios, ¿verdad? Y aún te sientes confundido, no sabes qué hacer, considera la cuarta cosa, que es busca consejo sabio. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, ¿no? Pensamientos son frustrados, no sé qué hacer, estoy confundido donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Otra versión dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría o la victoria. Ahora, como te decía, si oras, lees la palabra del Señor, etcétera, etcétera, ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Si estás pidiendo algo que no transgrede la voluntad preceptiva de Dios, los principios de Dios, es momento de buscar consejo sabio, pero no en la amiguita o el amiguito juerguero, juerguera, en la amiguita liberal, en la amiguita relajada, no.
sino hablo de buscar consejo en personas sabias, maduras, de buen testimonio y que teman a Dios, que teman a Dios. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos un ejemplo emblemático, el caso de Moisés. Moisés dice en la Biblia que atendía al pueblo de Israel, que eran cerca de 1 millón de personas, atendía desde la mañana hasta la noche. Atendía a todos. Él era una persona muy sabia. Hasta que un día viene su suegro, su excelente suegro Jetro, y le dice: Moisés, si tú sigues atendiendo así a la gente, vas a aparecer tú y el pueblo. Y le da una idea que nosotros le llamamos el plan Jetro. ¿Por qué no divides o organizas bien tu tiempo? ¿Por qué no organizas de 50 en 50, de 100 en 100, de 1000 en 1000, etcétera, etcétera? Entonces pon personas a atender mucha gente y los casos más, pero más difíciles que vengan a ti. Así descansarás tú y podrás guiar a este pueblo. Por ejemplo, aquí vemos cómo Moisés, el gran Moisés, el ungido, tremendo siervo de Dios, que Dios le hablaba cara a cara, ¿verdad? Directamente, tuvo que buscar consejo. Tuvo que buscar consejo de alguien. Así que quizás lo que a ti te falta es, si hasta aquí estás haciendo las cosas bien, busca consejo de personas que van a descartar lo que tú piensas o lo que vas a decir o lo van a confirmar. Quinta consideración es sentido común. Usa el sentido común. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde. Si yo sé que algo hace mal, si yo sé que algo no está bien, si ha sido probado que no va o que sí va, por sentido común lo voy a hacer. Mas los simples, o sea, los que no son sabios, pasan y reciben el daño. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es lo que a la luz de la experiencia de un pueblo, de naciones, a lo largo de la historia, a la luz de la experiencia, se llegó a la conclusión de que algo es bueno, cierto, dable, pertinente. El sentido común es lo obvio, la sabiduría popular, aquel conocimiento que no necesita ni mayores estudios ni investigaciones científicas, sino que es algo que surge de la conciencia colectiva de la gente, ¿no? Lo que la mayoría ha ponderado y tiene por prudente, decente y cierto. Y obviamente esto muchas veces está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Qué hacemos? ¿Congregamos o no congregamos? Que por cierto ya estamos orando para buscar un local para congregar. Pero ¿qué hacemos con la pandemia? Si es de Dios, si no es de Dios. De hecho, hemos dicho la vez pasada que Dios decreta todo. Así que esto es permitido por Dios. Sus propósitos eternos, en parte lo vamos a saber y en parte Dios se lo reserva, se lo hemos dicho. Pero ¿qué hacemos con la pandemia? ¿Nos arrinconamos? ¿No nos congregamos? ¿Qué hacemos? Ni nos vamos al extremo del temor, ni nos vamos al extremo de tentar a Dios saliendo sin mascarilla, no guardando la distancia, no lavándonos las manos, ni nada de esas cosas. Sentido común. Sabemos que el virus existe, sea que se le escapó o adrede, sea que hay una élite mundial. El virus existe y es letal en determinados cuerpos de personas con enfermedades, con comorbilidades. Listo, tomo mis medidas, pero no me escondo en mi casa, por lo menos si soy sano y estoy bien. Las personas de la tercera edad, súper cuidado con ellas. Sentido común, sentido común. Cuando decíamos la voluntad de Dios para mi vida, aquí, por ejemplo, comer cosas saludables, todo el mundo sabe que eso hace bien. Todo el mundo, hay un consenso de lo que nos hace mal, la comida chatarra. Es problema tuyo si la comes o no. El avisado ve el mal y se esconde o toma distancia. Comer saludable es algo que todo el mundo sabe que nos hace bien. ¿Con quién me casaré? Pues obviamente, sentido común. Un hombre de bien, una mujer de bien. Si eres cristiano, obviamente, alguien que tema a Dios, que no va a ser un vago, ¿verdad? ¿En qué voy a trabajar? Pues obviamente en algo que te apasiona. La experiencia nos ha enseñado que si algo te apasiona, lo vas a hacer 100%, 200% y no te vas a cansar. Y si te cansas, vas a seguir haciéndolo porque es algo que te apasiona, pero que también tienes que ser diligente, o sea, buscar la técnica. La mezcla de pasión más diligencia es éxito seguro. Eso nos ha enseñado la experiencia. Pero si tú eres un apasionado que no te tecnificas, vas a llegar hasta cierto tope.
Y si tú eres alguien muy técnico pero no apasionado, vas a hacer un mal trabajo, seas médico, abogado, quien sea. Entonces, ese es el sentido común. El sentido común. Y por supuesto que el sentido común está limitado a lo que hemos dicho en el punto 1, punto 2, punto 3. Y la última y sexta consideración que tú debes tener para conocer la voluntad de Dios para tu vida es que no va a suceder nada de lo anterior si es que tú no te consagras a Dios. Si tú no te consagras a Dios. Si tú no te consagras a Dios, escucha bien, por más que Dios te ponga en el cielo su palabra bendita, literal y textual en el mismo cielo, por más que escuches un ángel de parte de Dios, por más que una multitud de consejeros te digan lo que descarten o te digan lo que no o sí tienes que hacer, el sentido común te hable, por más que te hablen o te pongan en claro las cosas, tú no las vas a ver. Eso le pasó al pueblo de Israel. No se consagró a Dios. Y la Biblia dice que Dios le habló de todas las maneras. Y es más, fue directamente y los visitó en la persona del Hijo de Dios. Y lo rechazaron. Por eso Pablo, este Pablo mismo, que dijo que todo lo que él había logrado lo tuvo por basura para poder conocer a Cristo y la voluntad de Dios para su vida, escribió en Romanos 12 del 1 al 2. Dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional de todos los días. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se entiende por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo está diciendo, en otras palabras, que el vivir en santidad, en consagrarte a Dios, en arrepentirte, en dejar todas aquellas cosas que están en contra de la voluntad preceptiva de Dios, va a hacer que seas más sensible y sobre todo obediente a la voluntad de Dios. Israel no se consagró a Dios, y por más que Dios le envió profetas, le envió consejeros, le hizo milagros y todos, no pudieron saber la voluntad de Dios para su vida. Así que, amados hermanos, ¿hay otras maneras de saber la voluntad de Dios para tu vida? Sí, que alguien te profetice, que Dios te hable en sueños, que Dios te hable en visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los puntos tratados son la guía de lo que he dicho ahorita, ¿no? La guía, el fundamento que está en la palabra. Ahora, los puntos que he mencionado por sí solos no te van a ayudar a encontrar la voluntad de Dios para tu vida, sino en su conjunto. Entonces, quítate tus lentes, sean culturales, religiosos, filosóficos, empíricos, como hizo Pablo. Ponte los lentes de la palabra del Señor, que todo lo empieces a filtrar a través de los ojos del filtro de la palabra del Señor. Ora a Dios ferviente, constantemente, según la palabra del Señor, según su voluntad. Busca el consejo de personas maduras. Ten sentido común. A veces Dios se queda totalmente mudo para que uses tu sentido común y solamente esa es la solución. Y conságrate a Dios. Conságrate a Dios. ¿Sí? Finalmente, el ejemplo más grande de conocer, de hacer la voluntad de Dios, fue Cristo Jesús. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Busco la voluntad de Dios. Que este sea tu sentir. Tú y yo sabemos que cada vez que no hemos buscado la voluntad de Dios, hemos decidido mal. Las consecuencias de nuestras malas decisiones nos han alcanzado. Y aun si tú haces la voluntad de Dios y sufres y entre comillas no te va bien, tarde o temprano Dios te va a escuchar. Dios será tu guardador, tu protector. Jesús buscó la voluntad de Dios y aunque eso le costó la vida, ahora está en la eternidad gozando la presencia del Señor. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Te amamos y te adoramos. Queremos humillarnos ante ti y reconocer, Señor, que nuestros lentes personales, nuestra manera de ver la vida, Señor, lo que nos enseñaron la religión, la cultura, muchas veces ha obstaculizado el que veamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero hoy, Señor, queremos estar dispuestos a renunciar
a toda aquella cultura, costumbre y todo aquello que la religión nos enseñó y no está acorde con tu voluntad y no está acorde con tu palabra. Señor, Dios, para poder ver a tu Cristo, para poder tener la experiencia de Pablo, de tener a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. Señor, Pablo decía que cuando conoció la excelencia de Cristo, todo lo dejó, todo lo desechó, todo lo tuvo por basura, Señor. Dios mío, a veces tenemos que dejar algunas cosas total y radicalmente para que tu presencia nos inunde, para conocer a tu Cristo y para conocer la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Pero nosotros estamos dispuestos, Señor, estamos dispuestos a quitarnos esos lentes del prejuicio, a esas ideas preconcebidas, a esas ideas producto de nuestras malas experiencias o quizás buenas experiencias, pero que tuercen la voluntad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Dios mío, renunciamos a todas aquellas presuposiciones religiosas, Señor. Renunciamos, Señor, a aquel Cristo que nos enseñaron y que no es conforme a tu palabra, Señor. Renunciamos a todo aquello, a todas oraciones egoístas que te hemos, Señor, elevado a ti, Dios mío. Pero ahora queremos hacer tu voluntad, Dios mío, que es primero conocer a Cristo, obedecerle a Él, ser como Él, caminar como Él, Señor. Y Dios mío, oro para que mis hermanos y mis amigos que me escuchan ahí y están conectados ahora mismo, sea ahora o después que vean este video, oro para que sus oraciones sean concedidas. Esas oraciones que piden salud, que piden mejorar su economía, Señor, que piden un mejor matrimonio, Dios mío, que piden por sus hijos, Señor. Oro porque tú sí deseas salud, que seamos bendecidos, que nuestra familia esté bien, Señor. Yo sé que tú deseas, Dios mío, que ninguno perezca, pero sobre todo tú deseas, Señor, que seamos salvos. Salvos, Señor. Dios mío, gracias por este tiempo. Una vez más, Señor, que nuestra comida sea como la comida de Jesús, el hacer tu voluntad, Dios. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo.